Bienvenidas y bienvenidos. Somos estudiantes del semipresencial de la especialidad Matemática, del curso de Análisis 2 a cargo del profesor Jorge Brisset. Y el tema elegido para nuestro segundo parcial es el teorema de Fubini. Muy bien, ahora vamos a continuar con los conceptos previos, dentro de los cuales el primero va a ser la suma de Riemann, que nos parece sumamente importante para el desarrollo del teorema. Las mismas se definen, es una función cuyo dominio es un rectángulo, cuyos lados son AB y CD, y vamos a generar en el rectángulo S una partición. Nos van a quedar M por N rectangulitos. Vamos a considerar ahora, para dar la idea general, un rectangulito genérico cuyos lados son x sub i menos 1, x sub i sub j menos 1, y sub j, y dentro de ese rectangulito vamos a considerar un elemento genérico según un criterio arbitrario, ¿no? Entonces, a ese elemento del rectangulito genérico le vamos a buscar la imagen. Entonces, luego lo que vamos a hacer es, a la imagen esta la vamos a multiplicar por delta x y delta y, que son los lados del rectangulito, y después vamos a hacer la sumatoria de todos los rectangulitos, ¿no? O sea, de todos los delta i y delta j. Y a este real, ¿no? que se me genera con las sumas de todos los rectangulitos, es lo que le vamos a llamar suma de Riemann. Bueno, otro de los conceptos previos que vamos a recordar es cuando una función es Riemann integrable. Entonces diremos que f es una función Riemann integrable en el dominio A, un conjunto incluido en R2, acotado, cuando existe un número real L tal que el límite de la diferencia entre las sumas de Riemann menos SL, cuando la norma de la partición tiende a 0, es igual a 0. Cualquiera haya sido el criterio de elección de los elementos x techo sub i j y techo sub i j. A dicho número real L lo llamaremos integral doble de f y se simboliza como está allí en el último renglón. Lo que buscamos después es una condición suficiente de integrabilidad. Entonces, vamos a decir que si yo tengo un subconjunto A incluido en R2, y sea f una función continua y acotada, y ese conjunto A es acotado y tiene frontera de medida nula, entonces vamos a decir que la función es Riemann integrable en A. Un concepto importante que se nombró en la definición anterior es el de medida nula. Es decir, si tenemos una función f de AB en R que sea Riemann integrable, podemos decir, al usar la condición necesaria y suficiente de integrabilidad, que dado cualquier épsilon positivo, existe una partición P de n a B, tal que la sumatoria de 1 a n de la diferencia entre el supremo y el ínfimo por el delta x sub i también va a ser menor que épsilon, obteniendo así la suma de finitas áreas de rectángulos en x sub i menos 1, x sub i por e sub i, o el ínfimo, entre el ínfimo y el supremo, que cada uno cubre la parte del gráfico de f que corresponde al intervalo x sub i menos 1, x sub i. Elegimos rectángulo no solo por simplicidad, sino también por el teorema de Fubini, pero podríamos elegir cualquier conjunto con respectivas áreas conocidas. Bueno, otro concepto que debemos repasar son las sumas de Darboux. Tenemos una función acotada definida en el rectángulo AB por CD, y en ella en ese rectángulo tomamos una partición, ¿sí? Que la vamos a generar como P sub 1 por P sub 2, siendo P sub 1 la partición de X sub 0, X sub 1 hasta X sub n, y P sub 2, Y sub 0, Y sub 1 hasta Y sub m. En ese caso también nos quedan n por m rectángulos
Entonces, en cada uno de ellos, a cada uno de los rectángulos x sub i menos 1, x sub i por i sub j menos 1, i sub j, que se nos determina esa partición, vamos a encontrar el supremo y el ínfimo. ¿Por qué? Porque la función está acotada. Entonces, como decía, en cada rectángulo x sub i menos 1, x sub i por los i sub j menos 1 y los i sub i, que nos quedan determinados en la partición que habíamos dicho, vamos a encontrar el supremo y el ínfimo de la función porque ella es acotada. Entonces llamaremos suma superior a la suma de esos prismas que nos quedan, que se generan por los rectangulitos que tenemos en la partición, por el extremo superior, y suma inferior, perdón, por el extremo, el supremo, y suma inferior a también la suma de esas áreas, que van a ser los rectangulitos que teníamos, los delta sub i y delta sub i j, por el extremo inferior, o sea, el ínfimo de f. Ahora en este applet lo que vamos a hacer es explicar un poquito más la demostración del teorema de Fubini. Lo que vemos allí graficado es en rojo, se ve el gráfico de la función a la cual le vamos a calcular la integral entre el plano xy, que está aquí, y justamente la función, que es lo que se ve en rojo. Para eso, lo que nos dice el teorema de Fubini es que si nosotros consideramos lo que vemos ahí representado en azul, el sector S, si consideramos ahí un delta I, ¿tá? Lo que tenemos ahí es un cuerpo geométrico, ¿verdad? Si dentro de esa franja nos consideramos un I sub J, entonces el I sub J queda fijo. Y nosotros le buscamos, en este caso lo único que va a estar variando es la X entre A y B. Entonces, si nosotros le buscamos la integral con este I sub I fijo, lo que tenemos es la integral que nosotros ya conocemos, ¿no? La integral entre A y B de la función, porque tenemos el I fijo. Si después nosotros hacemos variar el I, de esa manera vamos a recorrer todo lo que vemos ahí en la representación gráfica. Entonces, esta es la idea de lo que nos presenta el teorema que nos da una herramienta fantástica para el cálculo de integral. Ahora vamos a pasar al teorema de Fubini. El enunciado del mismo nos dice que si f es una función Riemann integrable en el rectángulo R de AB por CD, y para cada i perteneciente a CD existe la integral de AB de la función f de xy evaluada en x, entonces la integral doble de la función f de xy evaluada en x evaluada en y es igual a la integral de CAD evaluada en y de la integral de AB de x de la función f de xy. A su vez, si se verifica lo mismo para cada x perteneciente a AB, se llega a que la integral doble del rectángulo R, en el rectángulo R, de la función f de xy, evaluada en x, evaluada en y, es igual a la integral de AB evaluada en x, de la integral evaluada de CAD, de y, de CAD, de la función fxy. Para demostrar el teorema de Fubini nos vamos a considerar dos particiones, P1 y P2, de AB y CD respectivamente, y vamos a considerar el supremo y el ínfimo de un elemento genérico de la partición. Entonces, para cualquier par xy de este elemento genérico, se tiene que el ínfimo es menor o igual que la imagen del elemento de la partición, menor o igual que el supremo. Y para cada i perteneciente al intervalo i sub j menos 1 y sub j, tenemos que el ínfimo multiplicado por delta x sub i es menor o igual a la integral de x sub i menos 1 a x sub i de f de xy evaluada en x
menor o igual que el supremo por delta x sub i, siendo delta x sub i el intervalo x sub i menos 1. Sumando las desigualdades obtenemos que la suma de igual 1 a n del ínfimo por delta x sub i es menor o igual a la integral de AB de f de x y evaluada en x menor o igual a la suma de igual 1 a n del supremo por delta x sub i. También lo podemos escribir como la suma de igual 1 a n del ínfimo por delta x sub i menor o igual a una función alfa de i menor o igual a la suma de igual 1 a n del supremo por delta x sub i para todo i del intervalo i sub j menos 1 y sub j. Alfa de i es igual a la integral de a a b de f de x y evaluada en x. Y sabemos que alfa es Riemann integrable en CD. En cada intervalo i sub j menos 1 y sub j con j variando entre 1 y m, elijo unitecho sub j. Entonces, la suma de igual 1 a n de i sub i j por delta x sub i es menor o igual a alfa de i techo sub j menor o igual a la suma de igual 1 a n de el supremo por delta x sub i. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es, para continuar con la demostración, es multiplicar cada uno de los miembros de esta desigualdad por delta i sub j. Delta i sub j es el lado del rectángulo, que es un elemento genérico de la partición que habíamos considerado inicialmente. Si a su vez sumamos desde j igual 1 hasta m el producto de esto por todos los rectangulitos, nos queda la expresión que vemos ahí en el segundo renglón, que si la reescribimos de una manera más concreta, lo que nos queda es que la sumatoria de j igual 1 hasta m de la función alfa, cuya variable es i sub j, y vamos a ir variando los distintos i sub j multiplicado por el lado del rectángulo, queda acotado entre las sumas inferiores y las sumas superiores. Sí, nosotros ahora lo que hacemos es considerar que la norma de este vector, la norma de esta partición alfa es R integrable, ¿no? Porque sabemos que la integral doble está acotada entre las sumas inferiores y las sumas superiores, ¿no? Es ese número. Entonces planteamos ahora esta igualdad, la igualdad de la integral de C hasta D de alfa sub i en diferencial i es igual a la integral doble en R que habíamos iniciado al principio de la demostración. Y esto justamente era lo que queríamos demostrar, porque ¿quién es alfa sub i? Es la integral de A hasta B de fx de x. Entonces, quedó demostrado que la integral doble en R de f de x de y es igual a la integral de C a D, cuyo integrando es la integral de A hasta B de f de x de x. Bueno, ahora vamos a ver 3 ejemplos de la aplicación del teorema de Fubini. En el primero vamos a trabajar con la integral doble en la región R de x al cuadrado y diferencial x diferencial y, siendo la región la del 0,2 por el 1,3. Es fácil ver que estamos en las condiciones del teorema de Fubini para esa función en esa región. Vemos un poquito estos dos videos que nos muestran tanto la región como la función y la integral, a modo de ilustración y tener una imagen gráfica. Entonces, como estamos en las condiciones del teorema de Fubini, podemos elegir si empezar a integrar según x o según y. En este caso, vamos a empezar a trabajar integrando según la variable y. Y nos va a quedar la integral de 0 a 2 de la integral de 1 a 3 de x al cuadrado y diferencial y, todo diferencial x. Trabajamos entonces con la integral que nos quedó dentro de los corchetes rectos. Allí
es fácil encontrar la primitiva de y, que es nuestra variable, y x al cuadrado, en este caso nos queda una constante. La primitiva de y es y al cuadrado sobre 2, nos queda multiplicado por x al cuadrado, y lo evaluamos según Barrow en 3 y en 1, y obtenemos el resultado 4x al cuadrado. Ese resultado lo sustituimos en la integral original y nos queda una integral simple de 0 a 2 de 4x al cuadrado diferencial x. Trabajamos en ello, encontrando su primitiva y evaluando en Barrow en 0 y en 2, y obtenemos el resultado 32 tercios. Ahora vamos a comprobar que a partir de trabajar primero integrando en x y después integrando en y, llegamos al mismo resultado. Nos queda la integral de 1 a 3 de la integral de 0 a 2, x cuadrado y diferencial x, todo diferencial y. Trabajamos con las que queda dentro del corchete recto, nos queda esa integral de 0 a 2, x cuadrado y diferencial x. Recordemos que en este caso la constante es y la variable es x. Encontramos la primitiva y nos queda en total 8 tercios de y esa integral. La sustituimos en la integral original y nos queda una integral de 1 a 3 de 8 tercios de y diferencial y. Esa integral, al ser evaluada, al encontrar la primitiva y evaluarla por Barrow, nos queda también 32 tercios. Obtenemos el mismo resultado como lo anticipábamos a partir del teorema de Fubini. En el ejemplo 2 se nos pide calcular la integral doble de la función 3xy diferencial x diferencial y en la región R, siendo R la región delimitada por 4 rectas. Si graficamos la región R, observamos que la misma no queda determinada o comprendida en un rectángulo como en el ejemplo anterior. Para ello, aplicaremos un cambio de variable, en el cual llamaremos u a la expresión x más y v a la expresión x menos y, quedando determinado un sistema de ecuaciones, en el cual podemos calcular x y y en función de u y b, y obtenemos que x es igual a 2u más b sobre 3 e y es igual a u menos b sobre 3. Ahora realizaremos la transformación de la región R a una nueva región que llamaremos S, de que depende de U y de B, como se observa en la siguiente tabla. Si graficamos la nueva región, podemos observar que ahora sí nos queda determinado un rectángulo, determinado por los intervalos en U de 1 a 4 y en V de menos 4 a 0. Retomando los valores de x e y en función de u y de b, podemos utilizar el determinante de la matriz jacobiana, recordando que la matriz jacobiana está formada por las derivadas parciales de primer orden de una función, y llamaremos jacobiano al determinante de esa matriz. Para ello, calcularemos las derivadas parciales de x y de y en función de u y de v, y obtenemos que ese determinante nos queda menos 1 tercio. Ahora aplicaremos el teorema de cambio de variable para integrales dobles, que nos dice que la integral doble de la región R de la función f la puedo escribir como la integral doble de la función f de la región S de la función f de g de v y de h de v, por el determinante, o por mejor dicho, por el jacobiano, diferencial u, diferencial v. Es válido aclarar que las funciones a, g y h son funciones cuyas derivadas parciales son continuas. Entonces, ahora si sustituimos nuestros valores obtenidos, ¿no? Tanto de x y de y en función de u y de b, y el determinante del jacobiano, aplicando el teorema de cambio de variable, obtenemos la integral doble en función de la región S de 3 por 1 tercio de 2u más v
por 1/3 de U menos V por el determinante de XY en función de V, diferencial U por diferencial V. Entonces, al igual que hicimos en el ejercicio 1, en el ejemplo 1, sustituimos y realizamos las operaciones y la de integral doble nos queda igual a 164/9. Bueno, para el ejemplo 3, que vamos a trabajar con coordenadas polares, lo que vamos a hacer es calcular el área de la región determinada por 2 círculos concéntricos centrados en el origen. Si bien es muy sencillo calcular esa región a partir de la fórmula del área del círculo, lo que vamos a hacer es nuevamente utilizar el teorema de Fubini, mostrando que es igual a integrar primero en cualquiera de las dos variables. Bueno, para eso lo primero que vamos a hacer es realizar el cambio a coordenadas polares. Sabemos que X es igual a R por coseno de tita y Y es igual a R por seno de tita. Al realizar el cambio a coordenadas polares, lo que nos queda son los límites de integración. Como podemos ver, el radio va a estar entre 3 y 6, y el ángulo tita entre 3π/2 y 5π/2. Con el cambio de coordenadas, la superficie a la que se calculará el área es la siguiente que se muestra en la figura, que nos queda una figura ahí rectangular. Ahora vamos a calcular la integral doble trabajando primero con el ángulo de tita. La integral, cuyos límites de integración son de 3 a 6 evaluados en R y de 3π/2 a 5π/2 evaluados en tita. Haciendo los cálculos pertinentes, lo que nos queda es que el cálculo de la integral es 27π/2. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Vamos a calcular la integral doble trabajando primero con R. Calculando la integral doble trabajando primero con el módulo R, nos queda exactamente lo mismo, que es 27/2 por pi. En este caso también mostramos que se cumple el teorema de Fubini. Bueno, trabajando con el teorema de Fubini, vimos que es una herramienta útil para la parte práctica, no solo por los ejemplos que elegimos, que en este caso fueron sencillos, tanto integrar según X o según Y, pero el teorema en lo que nos permite es integrar primero cualquiera de las dos variables que aparezca. Entonces, cuando los ejercicios que estamos trabajando no se presentan así, no es tan fácil que en una o en otra variable, tenemos esa herramienta para poder trabajar con mayor facilidad. Bueno, le agradecemos a nuestras familias por el apoyo que tuvimos durante todo el año, que sabemos que es un año especial para todos.